Bueno, buenas tardes. Agradecemos gratamente la participación y el haber aceptado la invitación a este webinar Direccionamiento Estratégico Prospectivo y Modelo Financiero 360 grados de rentabilidad. Este espacio fue diseñado y estructurado para empresarios, directivos, gerentes y profesionales de diferentes compañías de diferentes sectores, con el objetivo de entender un poco de qué manera yo puedo estructurar la estrategia de mi negocio en función de responder a esta nueva normalidad de las coyunturas y cómo puedo alinear de una manera muy estratégica el modelo financiero de rentabilidad para garantizar una permanencia en el mercado o en el sector en donde nosotros nos encontramos. Entonces, quiero agradecerles nuevamente a todas las personas que están participando y vamos a dar inicio a la presentación que va a tener 2 espacios y ya se los vamos a presentar. Bueno, damos inicio a nuestro webinar. Este webinar que está organizado por la firma Prominence Partners, en donde vamos a tener 2 ponentes durante el webinar. En uno voy a ser yo, Álvaro Daniel Cagüeñez, el CEO para Américas de la firma. Y por otro lado vamos a tener un invitado muy especial, que es un consultor experto en finanzas corporativas, que es Amin Mushi, y ya ahorita él se va a presentar en términos generales sobre su trayectoria y sobre su experiencia. Como les comentábamos, vamos a tener 2 espacios en el webinar de hoy. Vamos a estar hablando de dirección estratégica prospectiva, pero también del modelo financiero de 360 grados de rentabilidad. En estos 2 espacios vamos a estar compartiendo varios temas que son supremamente relevantes dada la coyuntura actual que se está viviendo en los negocios y dado la nueva dinámica, incluso geopolítica, económica, de mercados,
hay ciertos aspectos que van a ser interesantes desde el entendimiento. Si usted es miembro de junta directiva, si usted es directivo o gerente de una compañía o tiene un cargo de responsabilidad en una organización, vamos a estar compartiendo. Al final vamos a tener, al finalizar las dos ponencias, vamos a dar un espacio para preguntas en donde usted podrá participar y tener en tiempo real respuesta frente a la inquietud o alguna sugerencia o comentario que tenga alrededor de los temas. Hay algo muy importante y se los queríamos comentar y doy espacio aquí a la cámara. Y es que durante la sesión que vamos a estar compartiendo, vamos a dar la oportunidad para que ustedes sean partícipes de un estudio que vamos a ir haciendo en tiempo real, unas preguntas que sobre todo en la parte de Amin va a compartir unos espacios, unas preguntas durante su espacio, su presentación, y usted va a tener la oportunidad de dar una visión, una perspectiva desde la organización que usted representa frente a esas preguntas. Hay algo bien importante y es que este white paper que nosotros vamos a construir con las estadísticas que salgan más unas que estadísticas que hemos logrado sacar de unos webinars anteriores, se va a lograr una publicación la cual ustedes van a tener conocimiento y acceso a ella como parte de estar participando en este momento en este webinar. Entonces, por favor, si alguno de ustedes tuvo un acceso directo pero no se pudo registrar, lo invito a que se registre porque el documento que vamos a sacar de estudio alrededor de la coyuntura actual frente a preguntas de direccionamiento estratégico y otros temas, se lo vamos a compartir a aquellas personas que nos dejen su correo electrónico. Demos inicio al tema de direccionamiento estratégico prospectivo. Ahora bien, la semana pasada tuve la oportunidad de estar con un poco más de 40 directivos de compañías que nos acompañaron en una sesión similar a esta. Directivos que representando compañías en México, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Argentina y Estados Unidos, empresarios y unos directivos ubicados en Miami. Y parte de lo que nosotros conversábamos con ellos es que en este momento uno encuentra que la mayoría de las compañías, cuando uno les hace el cuestionamiento sobre si están haciendo una revisión a la estrategia de su negocio, uno encuentra que la mayoría responde que sin duda sí lo está haciendo. Pero algo que llama la atención y es que cuando uno pregunta alrededor del timing de este direccionamiento estratégico, uno se da cuenta que realmente lo que están haciendo las compañías es haciendo un replanteamiento de las estrategias de corto plazo no mayores a un año. Y eso en términos semánticos tiene una diferencia en el sentido de que una cosa es un plan estratégico de corto plazo o de mediano plazo y otro muy diferente es un direccionamiento estratégico prospectivo, que de hecho con los clientes, con las compañías que nosotros estamos trabajando, cuando hacemos un ejercicio de direccionamiento prospectivo, estamos retando incluso a la organización que extienda sus métricas, no solo métricas financieras, comerciales, operacionales, organizacionales, de todo aspecto, las lleven incluso hasta 10 años adelante, con múltiples escenarios dentro de su dinámica de mercado. Porque uno no puede hacer una prospección lineal. La prospección lineal es algo que años atrás ya se ha replanteado. Y las compañías que tienen una alta madurez en direccionamiento construyen hasta 3 a 5 escenarios por año dentro de la proyección que estiman en su dinámica corporativa. Y eso es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Un gusto presentarme. Soy, como les decía, el CEO de la firma y hemos trabajado a lo largo de los últimos 7 años con más de
60 compañías, acompañando más de 100 proyectos dentro de modelo de direccionamiento estratégico o transformación prospectiva. Hemos tenido alcance a un poco más de 20 países, a compañías en más de 20 países, en Estados Unidos y Latinoamérica, y recientemente entramos al continente africano con nuestro primer cliente en Sudáfrica, el cual estamos gestionando desde nuestra oficina y la corporación en Miami. Entonces, disculpen, hago un poco mención porque seguramente hay personas que nos están acompañando que no tenían conocimiento alrededor de la firma de Prominence Partners, y nosotros somos una firma consultora boutique especializada en estos temas que vamos a hablar, y desde la corporación de Estados Unidos, ubicada la oficina en Miami, atendemos todo el mercado norteamericano y Centroamérica y el Caribe, y desde la compañía que tenemos en Colombia se maneja la operación de Colombia y algunos proyectos en Sudamérica. Este espacio tiene como objetivo presentar la importancia de un DEP, un direccionamiento estratégico prospectivo, en esta nueva normalidad para garantizar compañías de éxito. Dentro del marco que quiero tener de esta presentación, arranco por plantearles un análisis desde una reciente publicación de la revista Fortune, en donde en la revista Fortune nos comentaban qué está pasando en las 500 compañías que ellos listan, y teniendo un encuentro y un acceso directo a los CEOs de estas compañías, nos dan a conocer muchos de cuál es su percepción alrededor del futuro de la dinámica que estamos viviendo. Mira lo interesante, aquí en la parte superior encontramos una pregunta que ¿cuándo creen que su dinámica, que su actividad económica retornará a los niveles previos? Y pues se pueden dar cuenta que el 14.3% dice que en el 2021 ellos sienten que su actividad económica retornará a los niveles previos de esta pandemia. El 52.4% dice que hasta el 2022, y en el 2023 el 25%. O sea, lo que están diciendo los CEOs de estas compañías listadas en Fortune dicen que en cierta manera el 72%, el 77.5% más o menos, estima que este proceso va a tomar más de 24 meses de estabilidad. Entonces, eso, digamos que tiene un contraste muy, muy interesante con algunas cifras de unos estudios en América Latina, en donde en América Latina se ha planteado que se espera que la reactivación económica, incluso de algunos mercados, se dé dentro de los próximos 18 meses. Y lo que están sintiendo los CEOs de las grandes compañías es que esta reactivación se dará posterior a 24 meses. Son dos visiones bien diferentes. Ustedes pueden ver ahí cuándo se reactivarán los viajes de negocios dentro de su dinámica corporativa. Y el 51.1% dice que nunca retornará a esa dinámica de negocios que antes tenían. Hay algunos que dicen que el 25% hasta el 2022, que es el segundo porcentaje más alto. En términos de tecnología, de la transformación digital, su compañía cree que lo ha afectado esta dinámica frente a la transformación digital o transformación tecnológica. ¿Qué impactos o qué respuestas ha tenido? Y muchos han planteado que el 75% de ellos plantearon que han acelerado, que esta pandemia ha acelerado el proceso de transformación digital. Esto simplemente para compartir algunos datos alrededor de la dinámica que estamos viviendo económica, que tiene un impacto global, como todos bien lo saben.
pero que sin duda necesita de una respuesta inmediata por parte de la empresa. Para ningunos es desconocido que la economía de un país depende en gran medida del desarrollo de los mercados que hay en las naciones. Y si la dinámica empresarial en los diferentes países se demora en tomar ciertas alineaciones de oferta y demanda y a responder un poco, a activar indicadores como Producto Interno Bruto, la capacidad de adquisición y otros elementos, pues obviamente los impactos van a ser supremamente fuertes. Traigo algo adicional que responde un poco al conocer cuál es el marco que estamos viviendo en términos de esta difícil coyuntura, y es el tema de cuáles son los negocios que han sido más impactados en este tiempo. Y acá traigo un breve descriptor que incluso crucé con unos datos de Europa y de Estados Unidos, de cuáles son los negocios que están teniendo un impacto más fuerte. Y listo, a nivel de negativo están restaurantes, eventos, aerolíneas, la hotelería, el deporte. Y en términos positivos, hay compañías del sector farmacéutico que han tenido una muy buena respuesta y resultados frente a esto. Productos alimenticios. Tenemos conocimiento de algunas compañías, incluso en Colombia, que han tenido crecimientos superiores al 30% de sus ventas y han logrado en algunos productos crecimiento de doble dígito en su EBITDA, en su margen bruto. En esta dinámica, en esta coyuntura que hemos vivido. Entretenimiento, se ha disparado todo el entretenimiento digital. Se han creado miles de aplicaciones y diferentes plataformas de entretenimiento en los diferentes targets que hay en la familia, y esto ha generado unos ingresos bastante importantes en Israel, algunos en Estados Unidos, Canadá. Los seguros, compañías de seguros, también han tenido una dinámica bastante interesante, desde la conciencia que genera esto en términos de salud, de vida, y bueno, allí algunas compañías han capitalizado bastante bien la situación que estamos viviendo. Y las telecomunicaciones también han tenido un repunte interesante dentro de esta dinámica. Para aclarar un poco sobre cuáles son las fases en esta nueva normalidad, hay algunas personas que han tenido claro cómo se organiza y cómo se estructura la respuesta a esta nueva normalidad económica, y hay otros que no la tienen tan clara, y me parece importante traer este slide en donde planteo cuáles son las fases en esa nueva normalidad. Hay una primera fase en algunos países de Europa, incluso en Asia, se habla de que hubo una fase. Pero en el mercado de América Latina, nosotros en la dinámica que tenemos a lo largo de los países a través de nuestros clientes, y sobre todo en este momento siendo anfitrión Colombia, sin duda nosotros nos encontramos todavía en la fase 1, que es analizar y gestionar el choque para responder a la crisis empresarial inmediata. Nosotros no hemos llegado ni siquiera a la etapa de preestabilización, como ya han llegado en países como Francia, Italia, China, India, Australia, en algunas zonas, aunque ahorita se reactivó nuevamente una crisis en Australia que llevó a confinamiento completo. Pero hay algunos países que han logrado pasar a una preestabilización en función de mirar nuevas dinámicas de mercados, y las compañías han reestructurado nuevas estrategias para tomar unos nuevos escenarios de oportunidades de negocio. Y estas oportunidades de negocio voy a hablar un poco más adelante de qué tipo de negocios podemos nosotros ver con una mejor dinámica. La fase 2,
habla del análisis y la gestión de estabilizar los negocios con estrategias a corto y mediano plazo. Es decir, cuando yo ya logro subsanar un poco la crisis alrededor de mi negocio, yo luego ya entro a definir ciertas estrategias de cómo afrontar y cómo responder al mercado, pero sobre todo a los nuevos clientes, a las nuevas estructuras de mercado, a las nuevas condiciones de precio, de competitividad, de rentabilidad en la compañía. Y aquí hay algunos pocos países en el mundo que se encuentran en la fase 2. Y la fase es que es una fase en la que muchos países no se encuentran, pero sobre todo es parte de lo que queremos poner en este webinar sobre la mesa, es que las juntas directivas, los comités ejecutivos, los niveles gerenciales de las organizaciones, aun cuando el marco del macroentorno en términos político, sociocultural, económico, ambiental, no se encuentran en unos niveles aptos para poder hablar de estrategias con cierta perdurabilidad en el tiempo, no omite que estos equipos directivos estén revisando cuáles son esas estrategias de sostenibilidad competitiva a largo plazo. Y vuelvo a poner sobre la mesa la importancia de la prospección en esta coyuntura, porque parte de lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que hay muchas compañías que están viendo esta coyuntura del COVID-19 y lo que está pasando en los nichos y en los diferentes clústeres donde opera su negocio, lo siguen viendo con una mirada absoluta del corto plazo. Y una estrategia de corto plazo va a responder a ese mismo timing que hace referencia. Entonces, parte del reto es que ustedes, los que están aquí en este webinar, indaguen un poco más, naveguen un poco más sobre las virtudes de la prospección dentro del direccionamiento estratégico. El nuevo escenario global en esta nueva normalidad nos presenta 5 importantes retos, 5 importantes realidades que nosotros antes no habíamos tenido de manera tan frontal. Un primero es el nuevo escenario geopolítico. De hecho, ustedes saben que hay bastantes hipótesis alrededor del surgimiento de esto, que más allá de un marco de salud, tiene realmente unos intereses políticos, económicos de algunas naciones. Y entre más pasa el tiempo, se da cuenta que efectivamente hay ciertas cosas que nos dan ciertas claridades alrededor de que el escenario geopolítico está tomando una dinámica bien diferente. Y si ustedes pudieron ver hoy medios de comunicación, se dan cuenta que el mercado chino está teniendo mayores incrementos de los que había tenido históricamente en estos periodos de tiempo. Y a pesar de la crisis, siguen teniendo unos repuntes en ventas muchas compañías. Incluso ya se hizo público que algunas compañías chinas invirtieron, tomaron control o posesión de algunas compañías en Europa y en Estados Unidos. Y eso también nos da un entendimiento a pensar de que esto no era no fue algo premeditado en ciertos escenarios, pero parte de la realidad que nosotros estamos viendo. La digitalización de los negocios es algo que sin duda estamos viendo. La reindustrialización, algunos están hablando de la reindustrialización 4.0, otros hablan del 5.0, en donde ya toda la dinámica empresarial va a estar suscitado a plataformas tecnológicas, nuevas tendencias de consumo, en donde aquí en estas nuevas tendencias de consumo nos vemos obligados a conocer cuáles son los nuevos clientes que va a tener mi compañía, porque los que estaban antes, aun cuando me sigan comprando, ya no van a ser los mismos, con el mismo perfil, las mismas expectativas que tenían tiempos atrás. El otro elemento importante dentro de esta dinámica empresarial es
perdón, me devuelvo, es toda la conciencia de valor sostenible, valor compartido sostenible. Antes el tema de desarrollo sostenible, la generación de valor compartido con los diferentes stakeholders, era un tema que para muchas compañías era opcional y parte de lo que se ha analizado, incluso por datos del Foro Económico Mundial, compañías que no estén trabajando fuertemente en valor compartido sostenible en los próximos 2 años, se asegura que al 2024 no van a tener existencia en sus mercados. Y esto es del entendimiento que nadie puede tener éxito por sí solo. Y aquí es donde el tener un trabajo muy maduro desde el valor compartido de cómo se generan estrategias de ganar con todos los stakeholders es parte de la respuesta de salir avante en estas dificultades que estamos viviendo. ¿En dónde se encuentra la información para tomar decisiones acertadas en una junta directiva, o en un comité ejecutivo? Esto es algo bien interesante y quiero también plantear algo acá, y es que tenemos acceso a unos estudios recientes que se les hizo a algunos directivos en Latinoamérica, y parte de lo que se les preguntó fue, ¿ustedes creen que cuentan con la información necesaria y en dónde se encuentra esta información? Y en América Latina, los miembros de junta, directivos y gerentes respondieron a la inversa de estos porcentajes que les presento. Ellos decían que tenían que más o menos el 60-70% de la información que ellos necesitaban para definir estrategias exitosas estaba al interior de la organización. Pero parte de lo que estamos siendo absolutamente conscientes, y esto ya lo están respaldando diferentes organizaciones, incluso algunos gremios, lo han planteado también, y es que en esta nueva coyuntura las organizaciones están supremamente limitadas de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque máximo o alrededor del 30% de la información que se tiene está dentro de la organización, pero la información que yo necesito para definir estrategias, el 70% está fuera de la organización. Entonces, si yo soy una compañía que no tengo plataformas de machine learning, de inteligencia artificial, si no tengo un proceso maduro de inteligencia corporativa, de inteligencia de los negocios, si no tengo un business intelligence que me alinee en tiempo real la data del macroentorno, la data de mi mercado con mi data interna, seguramente yo seré de esas compañías que están tomando decisiones sobre estados financieros atemporales, y a esto me refiero porque muchas compañías hacen cortes de sus métricas estratégicas, métricas tácticas, de sus indicadores de gestión, de sus estados financieros, a un corte 30 fin de mes, pero están teniendo su junta directiva 15, 20 días, 12 días después de esa fecha, y en 12 días han pasado muchísimas cosas dentro y fuera de la organización. En el mercado puede que hayan pasado muchas cosas alrededor de 12 o 15 días. Y si yo estoy tomando decisiones sobre algo que ya pasó 15 días atrás, pues sin duda mis decisiones pueden ser obsoletas. Entonces hay un reto gigante que tienen las compañías en este momento, y es cómo yo logro tener diferentes recursos tecnológicos para asegurar que el 70% de esa información que está afuera yo la traigo dentro de la organización, la sumo y en tiempo real tomo decisiones que puedan ser mucho más acertadas en función del negocio. ¿Quiénes están tomando decisiones en este momento en las compañías? Sin duda, quienes están con con el mayor privilegio para tomar decisiones en una compañía son todos los organismos de control del gobierno corporativo. Aquí estoy hablando de los socios, de los accionistas, estoy hablando de la junta directiva, estoy hablando de la revisoría fiscal, estoy hablando de la auditoría o el control organizacional, como entes generadores de información también para tomar decisiones sobre el negocio. Pero algo que ha pasado
y que ha sido bastante debatible es cuál es la generación de valor que está teniendo el gobierno corporativo para muchas compañías. Y no es secreto para muchos que el tener un gobierno corporativo sólido, una junta directiva con unos miembros representativos, con un buen background, con una trayectoria, con un nombre, con un peso, pues eso requiere una inversión importante. Y parte de lo que está, lo que han comentado incluso varias compañías y han salido en medios de comunicación algunas posturas de estas compañías es que se están cuestionando o se han dado cuenta o ha quedado en evidencia la carencia de efectividad y resultados de estos organismos de control. Eh, y aquí, hablando puntualmente de las juntas directivas, hay juntas directivas que sin duda tienen miembros muy reconocidos, pero que no han estado en la capacidad de responder a las expectativas de los socios. Y tomo una frase que yo escuché y la complementé un poco alrededor de las juntas directivas, y es que en este momento se está requiriendo líderes estratégicos más que líricos anecdóticos. Es decir, en este momento, en las juntas directivas o en los equipos directivos, se necesita que realmente las competencias, las capacidades, el expertise de quienes están tomando decisiones sean de líderes estratégicos. Y no esos líricos anecdóticos que son esos directivos o esos miembros de junta que tienen una gran prosa alrededor de dar argumentos, opiniones, tener visiones, diferentes visiones de lo que está pasando, pero sobre todo enriquecen es con anécdotas de las estrategias que utilizaron 20, 15, 10, 5, incluso el año pasado. Y eso no funciona porque necesitamos, son personas que tengan es más una visión prospectiva de lo que se requiere para ser exitoso en una compañía, más que tener una gran lírica anecdótica de lo que ya ha hecho la compañía y fue exitosa en algún momento. Una junta directiva sólida debe contar con las siguientes características. Y esto que les estoy mostrando acá hace parte de un white paper que nosotros vamos a publicar próximamente y que ustedes, los que están participando en este webinar, van a tener acceso. Y responde a varios estudios que hemos hecho en América Latina con algunos directivos y empresarios. Y parte de lo que indagamos alrededor de junta directiva es que se necesita que sea interdisciplinaria, que cuente con amplia experiencia y trayectoria, que tenga un equilibrio de género entre hombres y mujeres, eso ya es importante. La inteligencia que ofrece el hombre versus la inteligencia que ofrece la mujer son muy complementarias. En el género existe una visión muy enriquecedora, sobre todo ahora en las juntas que están vinculando mujeres, ha traído una riqueza bien importante y eso es algo que ya está catalogado como una de esas características importantes. Lo otro es que se requieren que las juntas sean de compromiso activa dentro de la dinámica del negocio. Antes, las directivas o los miembros de juntas se limitaban a las reuniones mensuales o bimensuales que se generaban en función de analizar cómo iba el comportamiento del negocio. Ahora, dentro de la estructura de junta, existen unos nuevos roles como especialistas, como miembros alternos que pueden participar o se crean mesas de comités o comités de proyectos en donde los miembros de junta pueden ser sponsors o patrocinadores de esos mismos proyectos corporativos. Y esos son los nuevos retos. Los nuevos retos que está teniendo esta coyuntura es que necesitamos no solamente muchas voces, no solamente necesitamos de muchas mentes, sino también las compañías en este momento están necesitando muchas manos para trabajar y para ayudar a darle solución a muchas dificultades que se están viviendo. Y por otro lado, una junta directiva sólida también es esa que tiene una visión global, no solamente de la compañía, sino del mercado. La visión global es algo que ya no es opcional. Y uno encuentra miembros de junta que tenían una visión bastante sesgada
porque siempre tuvieron, digamos, una trayectoria país, o puede que una trayectoria regional, sea andina, Suramérica, pero la forma en cómo se están entendiendo los negocios ahora y cómo se están interpretando los negocios, se están haciendo de una manera global, conociendo un poco qué está pasando en otros continentes y cómo va a llegar esa ola a nuestra región, hablando de Latinoamérica, y cuándo va. Hay un dato bien interesante y es que lo que pasa en los mercados maduros, en los mercados de clase mundial, en llegar a Colombia puntualmente, países de América Latina, está tomando entre 4 y 6 años. Y este es un estudio que un seguimiento de hace 25 años en la dinámica empresarial. Obviamente ahorita los tiempos sin duda se han acortado por la tecnología y por otros recursos, pero parte de lo que nosotros tenemos que entender es que dentro del perfil directivo, gerencial o de miembros de junta, la visión global es absolutamente necesaria. Dentro de este mismo estudio que hicimos, salió un dato interesante y es que el 51% de las juntas directivas no cuenta con un mando integral o un balance scorecard en tiempo real para tomar decisiones. Y era parte de lo que yo les comentaba ahorita, que es parte de la realidad de las juntas directivas del gobierno corporativo, y es que siguen tomando decisiones sobre data que no está en la misma dinámica. ¿Cuáles son los términos corporativos de esta nueva normalidad? ¿Cuáles son los términos que deben estar en su compañía, en su dinámica gerencial y en la dinámica del core business? Son 4 términos. El primero es resiliencia, el segundo es adaptabilidad, el tercero es innovación, pero un cuarto que entró dentro de este listado y es la prospección. Y hay compañías experimentando la resiliencia, sin duda, experimentando la adaptabilidad también, trabajando fuertemente en innovación, en estrategias, en modelos, en sistemas de innovación, no solamente para generar desarrollo de producto, desarrollo industrial, nuevos negocios, nuevas tecnologías, sino ahora también surge un término y es el que está más débil, más virgen en las salas de juntas de las compañías, y es la prospección. Y nuevamente aquí hago la invitación para que se dé la oportunidad de entender cuál va a ser el perfil, los atributos de mi organización en 5 años, de qué manera yo me veo, qué quiero lograr, cuáles son los resultados que espero, en términos de métricas, cuáles son las ventas que yo espero tener, el EVA proyectado de mi compañía, cuál debe ser el EBITDA proyectado, el margen de utilidad neta, si el ROI de mi compañía va a ser en el futuro igual o mayor a mi WACC o no lo voy a lograr. Y obviamente desde el entendimiento que el ROI de la compañía siempre debe ser igual o superior al WACC. ¿Cuál es qué es lo que estamos viviendo en este momento? Que las compañías lo que no están teniendo es capital de trabajo y flujo de caja para asegurar una correcta dinámica de los negocios. Entonces, la prospección a mí también me da la oportunidad de saber cuáles son esas métricas y cuáles son esas acciones estratégicas que debo asegurar en el futuro para de manera retrospectiva traerla ahorita y comenzar a sembrar en función de eso que yo espero que pase con mi negocio. El mayor reto que están viviendo las compañías es la dificultad de convertirse en una genuina organización inteligente. Y esto es un término que yo creo que se va a comenzar a escuchar 10 veces más de lo que se venía escuchando. Y en Prominence Partners nosotros estamos ya avanzando en varios modelos de organización inteligente y hablo de varios, es porque tenemos clientes en este momento de 8 sectores de la economía diferente. Y la forma en como yo entiendo la organización inteligente cambia dependiendo de a qué clúster o a qué sector hace parte de la compañía. Entonces, un reto importante que usted tiene
en su organización es cómo comienza a incorporar ciertos elementos, ciertas acciones, ciertas dinámicas de llevar su organización de una organización tradicional a una organización inteligente, que se entiende más por redes, que se entiende más como una dinámica cerebral, que tiene una interacción múltiple con diferentes actores al mismo tiempo y que enriquecen mi cadena de valor, y que sin duda el nivel de madurez tecnológico va a ser 3 veces más de lo que estamos viendo ahora, y que eso es parte del reto que nosotros tenemos que indagar. Ahora bien, si la pregunta es, ¿yo qué voy a hacer en función de responder a lo que pueda ser el nuevo direccionamiento estratégico de mi negocio? Yo tengo que hacerme varias preguntas. La primera pregunta es, ¿qué quieren mis clientes? Y cuando yo me hago la pregunta, ¿qué quieren mis clientes? Tengo que hablar del análisis de alinear demanda y oferta en las nuevas condiciones de mercado. Y hay un gran número de compañías que en este momento están redefiniendo estrategias de mercado con base en la información que tenían de sus clientes al interior de la organización, lo cual es un gran error, porque la información que yo estoy teniendo de mis clientes es qué me han comprado, cuánto me ha facturado este cliente, ha sido la recurrencia de consumo de este cliente, cuál es el banco con el que hacemos las transacciones, cuál es el banco de mi cliente, cuál es el número de empleados que tiene ese cliente, o cuál es el número, si es un canal o si es un consumidor final, cuál es la tendencia de consumo asociado a servicio, pero son datos históricos dentro de mi relacionamiento transaccional con el cliente. Y algo que tienen que entender ahorita las compañías es que si yo me quiero preguntar quiénes son mis clientes ahora y quiero entender y conocer a mis clientes, tengo que en cierta manera omitir en parte, no total, en parte la información que yo tengo de mis clientes al interior y darme la oportunidad de salir para volver a conocerlos, conocer cuáles son sus expectativas y otros elementos que voy a mencionar más adelante. Por otro lado, también tengo que preguntarme cómo afronto la competencia. Toda compañía tiene competencia. Competencia directa, fluctuante, emergente, diferentes tipos de competencia. Pero usted debe estar en la capacidad de saber qué está haciendo su competencia, saber cuáles estrategias están estructurando, están analizando, y esas estrategias, cuál va a ser su payback, en cuánto tiempo y cuál va a ser ese payback que esperan, para saber yo de qué manera me veo impactado frente a esas acciones. Entonces, en la pregunta de qué quieren los clientes y cómo afrontar la competencia, las compañías deben preguntarse cuáles son esos nuevos clientes, qué quieren, qué expectativas tienen, qué quieren experimentar, qué identidad buscan en una marca. Esto es importantísimo. Si antes los clientes estaban ya comenzando a tener conciencia de que hay responsabilidad y es importante saber qué empresa está detrás de una marca y esa empresa, esa corporación, qué propósito superior tiene, para conocer si yo me alineo a ese propósito, pues sin duda, en esta coyuntura, mucho más. La marca, sin duda, es un atributo o es un intangible, es un capital, es parte de un capital intangible muy importante en estos momentos. Y si yo no tengo una marca corporación que respalde mis marcas producto, marcas servicios, voy a tener una gran dificultad en estos nuevos tiempos. Por otro lado, ¿cómo afrontar a la competencia? ¿Cómo afrontar a esa competencia? Yo necesito saber qué dirige la competencia ahora. O sea, ¿cuáles son los drivers de mi competencia ahora? ¿Cuáles son los nuevos competidores? ¿Cuáles son las nuevas capacidades de mi competencia? ¿Qué buscarán en términos de posicionamiento? ¿Y qué identidad busca mi marca o van a buscar a través de su marca? Si yo tengo claro esos dos elementos, puedo hablar o puedo argumentar que en cierta manera tengo claro cuáles son los factores claves de éxito de mi sector en la economía. Y hay otro tema que hay que analizar también. Digamos que estamos hablando sin duda de algo muy de mercado,
Pero las compañías en este momento, en este tiempo, también deben estar haciendo un análisis para identificar cuáles son sus nuevas capacidades organizacionales. Y el análisis de capacidades organizacionales, el que nosotros recomendamos y es el que estamos trabajando con varios de nuestros clientes, es el análisis basado en modelo de capitales. El modelo de capitales lo que hace es estructurar todo lo que es una compañía o una corporación en 6 tipos de capitales. Algunos son intangibles, otros son tangibles y otros son conocidos como capitales duales. Entonces, aquí les presento el modelo para que usted pueda hacer un análisis de cómo se encuentra su capital humano, cómo se encuentra su capital relacional, que es toda la relación con clientes, con canales, con marcas, con competencia, etcétera. Capital físico, todos los de infraestructura, activos. En capital estructural están todos los modelos, todo lo que es los sistemas de información, en donde está su arquitectura, sus procesos. El capital reputacional es donde usted tiene todo el relacionamiento con stakeholders. Y el capital financiero, pues, hace referencia al uso y manejo de los recursos financieros que tiene la compañía. Si usted en este momento, hablando de su compañía, usted no está haciendo unos análisis a profundidad desde estos diferentes capitales para entender y encontrar cuáles son las nuevas capacidades organizacionales que usted va a tener a futuro, pues sin duda va a estar en dificultades de no tener esa claridad. Le quiero decir algo, las capacidades organizacionales que seguramente su compañía tenía 1, 2, 3 meses atrás, le puedo asegurar que no son las mismas de hoy, que hoy tiene, y le puedo asegurar que no van a ser las mismas que su organización en 3 y 5 años va a necesitar. Los análisis de capacidades organizacionales se deben hacer por lo menos 2 veces por año, y en esta coyuntura conozco compañías que decidieron desde juntas directivas hacer análisis de capacidades por trimestre. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que con una decisión del gobierno, una decisión en el marco político, una decisión en el marco económico, una decisión en el marco tecnológico, en el marco sociocultural, puede desdibujar algunas capacidades que yo tenía dentro de mi negocio. Y esto obliga a que yo sea bastante ácido y objetivo en analizar mi compañía. Con la claridad de los factores claves de éxito de mi sector o de mi clúster y de mis capacidades organizacionales, puedo entrar a la redefinición de mi direccionamiento estratégico prospectivo. Y acá les traigo una lógica de cómo uno puede estructurar un direccionamiento estratégico corporativo en la nueva normalidad. Entonces, por un lado, yo debo tener claro ese factor clave de éxito. Hablamos también de las capacidades organizacionales. Pero el siguiente análisis que yo tengo que hacer es cuál va a ser la nueva ventaja competitiva de mi compañía en el mercado. Porque las ventajas competitivas también tienen que replantearse. Hay compañías que su ventaja competitiva podía ser un modelo de inteligencia artificial que tenían ya estandarizado y operando para potenciar los diferentes negocios que usted maneja. Que puedo decir que en este momento ya la inteligencia artificial para su compañía puede que no sea una ventaja competitiva porque toda su competencia en este semestre o que viene o que pasó, ya pudieron haber adoptado temas de machine learning, de inteligencia artificial, de canales digitales, en fin. Entonces, aquí surge un gran cuestionamiento y es el cuestionamiento que pasó en los años 80. Y era que en los años 80 las ventajas competitivas estaban ligadas a temas de infraestructura, es decir, a una nueva máquina, a un nuevo software. Y si yo tenía la última máquina, yo estoy supongamos, en un sector de industria, en manufactura de algún tema, y yo tenía la última máquina para fabricar, traída de Italia o de Alemania para fabricar X producto, esa era mi ventaja competitiva.
pero estaba asociado sobre activos tangibles. En este momento está pasando lo mismo que en los años 80, pero con activos intangibles. Y era, tengo el último, último desarrollo en función de un producto, ya el otro la tiene. Gestión del conocimiento alrededor de una patente, las otras compañías pueden tener 2 o 3 patentes. En fin, entonces, el gran cuestionamiento es cuál debe ser la ventaja competitiva a futuro de mi organización y por otro lado, cuál es el valor compartido que están exigiendo todos los stakeholders, incluyendo los shareholders. Los shareholders son los accionistas, los socios, teniendo en cuenta que ahora las expectativas de todas las audiencias claves alrededor de mi negocio pudieran haber cambiado y haberse replanteado. Yo tengo que acercarme a todos los stakeholders de mi organización, preguntarles cuáles son sus expectativas, cómo ven el futuro, qué requerimientos ven detrás de mi negocio en función de apalancar el suyo y construir unas estrategias de valor compartido sostenible. Este direccionamiento estratégico prospectivo debe tener o debe asegurar unos pilares estratégicos bien importantes. Es decir, antes uno encontraba direccionamientos estratégicos que tenían focos en rentabilidad. Uno encontraba direccionamientos estratégicos prospectivos de compañías que tenían foco en competitividad. Algunos tenían focos en sostenibilidad, compañías que querían trabajar muy fuerte el tema de responsabilidad social empresarial, estrategias de gestión ambiental, pero parte de lo que ha mostrado la coyuntura actual que nosotros estamos viviendo es que los direccionamientos estratégicos tienen que ser sistémicos y sinérgicos, no pueden tener un único foco, deben tener focos múltiples para asegurar los resultados del negocio. Y acá yo les traigo los diferentes pilares que debe tener un direccionamiento estratégico en una compañía que quiera ser exitosa en los próximos años. Lo primero es que mi direccionamiento estratégico, dentro del direccionamiento estratégico, yo debo tener garantías en función de la consolidación de mi negocio. La consolidación puede ser real, puede ser virtual, pero es parte de lo que yo voy a asegurar. Lo otro es crecimiento. El direccionamiento estratégico prospectivo de mi compañía debe asegurarme crecimiento. Competitividad, sin duda. Debo tener unas capacidades de rivalidad estabilizada, bien interesante. También en términos de sostenibilidad, este es otro pilar que yo debo trabajar. Es cómo mi direccionamiento estratégico hace mi compañía más sostenible, pero también obviamente más rentable. Es decir, si yo en mi direccionamiento estratégico no aseguro que mi compañía va a ser en 3, 5 o hasta en 10 años, va a estar más consolidada, con mayor crecimiento, más competitiva, más rentable y más sostenible, podríamos hablar de un direccionamiento estratégico que puede ser carente en algún pilar. Y en términos corporativos, en términos de competitividad, nosotros necesitamos entender algo y es que un direccionamiento estratégico, cuando yo lo defino en mi corporación, yo debo pararme en 3 diferentes momentos dentro del entendimiento de mi negocio. Y es, primero, yo generar análisis alrededor de la sincronía, es decir, sobre el pasado de lo que fue mi organización. Debo tener data, métricas, estadísticas, debo tener claridad en resultados, no solamente del macroentorno de mi mercado, sino al interior de qué pasó o qué está pasando con todas las estrategias que se implementaron ya. Y ese es el análisis sincrónico. El análisis diacrónico tiene que ver con el presente de la organización. Y es las estrategias y proyectos que yo he implementado, cuáles son los resultados que están teniendo ahorita, cuál es su relación con la sincronía de mi organización, pero también lo que estoy estructurando ahorita en el presente de estrategias y proyectos, cuál es su relación con el futuro de mi organización. Y eso es algo que yo debo linkearlo con la prospección. Y son esas estrategias y proyectos a N años adelante que van a garantizar la perdurabilidad de mi organización.
Y acá les traigo un gráfico que simula, en cierta manera, cómo debo ver yo la relación entre la sincronía, diacronía y prospección de las estrategias y proyectos de mi organización y asegurar que obviamente responda a las expectativas del mercado en el futuro. En este momento nos tenemos que hacer una gran pregunta y es, ¿será que será mi compañía una que estará en el marco prospectivo de mi mercado y de mi economía en el futuro? ¿Será que yo seré una de las que estarán dinamizando eh, la economía? Y no hay mejor respuesta para abordar esto y es cuestionar sobre el direccionamiento estratégico prospectivo de mi organización. Entonces, haciendo un alto en el camino, quisiera validar, voy a darme la oportunidad de colocar en modo vista a todos los que se encuentran acompañándonos. Si está siendo clara, espero que sí. Los que están haciendo, los que estén presentes me pueden dar un ok si está siendo claro. Gracias. Muchas gracias. Y tenemos la oportunidad de dar la entrada al doctor Amin Mushi, que él ya se presentará mucho mejor. Puedo hablarles de que sin duda estoy presentándoles un consultor con un seniority muy, muy grande, una persona con mucha trayectoria, con mucho conocimiento, con mucho expertise. Ha trabajado en diferentes países asesorando compañías desde Rusia, aquí en Latinoamérica, en Estados Unidos, y él viene a presentarnos algo que sin duda suma al entendimiento estratégico que yo les traía. Amin, te doy paso para que puedas presentarte y te agradecemos mucho el espacio y el tiempo que estás teniendo con nosotros. Muchas gracias, Entonces, Daniel. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos. Déjenme comentarles un poco sobre mi experiencia. Yo tengo más de 30 años de experiencia en banca de inversión y asesoría de empresas, que incluyen 10 años trabajando con el operador más grande de la Unión Soviética. Con ellos trabajé en transacciones de banca de inversión, incluyendo la apertura de una de las empresas a la bolsa de Moscú y la venta de una cadena de 150 restaurantes a un plazo de 5 años a la cadena KFC, entre otras transacciones. En los últimos 10 años he estado de nuevo en América Latina, pues principalmente en Panamá, Colombia y otros países de la región. Hoy voy a aprovechar y comentarles de una experiencia, de cierto tipo de proyectos que he manejado, que se enfocan en un proceso rápido, que es el proyecto 360. se te estaba yendo un poco el audio a mí, pero ya estamos retomando. Aló, ¿nos escuchas? Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos mucho mejor. Entonces, si Entonces, quieres, voy a dar inicio a la presentación. perfecto. Pues básicamente quiero presentar un proceso ágil y efectivo para generar planes de mejora de rentabilidad corporativa en beneficio del flujo de caja de los negocios. Ágil, efectivo y corto. Pasemos a la siguiente, por favor. Básicamente la realidad actual en la región y que viven nuestras empresas son: pre-COVID el crecimiento económico era moderado. Durante esta fase COVID-19 hay cuarentenas en diferentes niveles de intensidad, depende de los países en donde operan sus empresas, una fuerte recesión, un aumento considerable de desempleo y cambio de patrones de consumo. Y las proyecciones del BID, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial prevén una caída del Producto Interno Bruto de nuestros países y una recuperación parcial el año que viene. Eso no significa necesariamente que eso afecte por igual a todas las empresas que están presentes en este webinar. Entonces, la primera pregunta que nos gustaría hacerle es, ¿cuál es su percepción de la velocidad de recuperación? Y la pregunta concreta es, ¿en qué año consideran que van a poder recuperar las ventas del 2019?
les va a salir la encuesta en sus pantallas. Las opciones son 2020, 2021, 2022 o a partir del 2023. Les damos 10 segundos para contestar y compartiremos con ustedes los resultados. Así tenemos una apreciación del perfil de las empresas que tenemos aquí. Muy bien. Quiero validar que efectivamente si este máster nos confirmas si están saliendo las preguntas. Hay un pequeño problema acá, me dice, pero no sé, usted está también como co-host. ¿Podría enfocar esta en lo que yo resuelvo acá? Porque no me aparece acá, perdone, Daniel. Okay. Si quieren podemos seguir para no interrumpir y al final podemos la presentación. Muy bien. hacer. Sí, muy bien, sigamos. Si me pones la lámina, digamos. Sí, ya te voy a colocar, dame un segundo. Pues veamos un poco qué ha pasado en crisis anteriores. Siguiente lámina, por favor. Un estudio de profesores de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard que cubrieron 4.700 empresas en los Estados Unidos en las crisis de los 80 a 2000 y algo. Detectaron que 9% de las empresas solamente de las 4.700 salieron airosas y exitosas y mejoradas de las crisis. Y básicamente son empresas que revitalizaron su organización, lograron eficiencias operativas, no solo recortes de gastos, e invirtieron en el futuro. Al hablar de invertir en el futuro, estamos hablando, digamos, de tener prospección estratégica y hacia dónde va el mercado. Y yo me voy a enfocar en esta presentación básicamente en los primeros 2 puntos, ¿no? Siguiente, por favor. La diferencia con esta crisis, con las crisis anteriores y esta crisis, es que aquí hay muchísima ambigüedad, gran incertidumbre en cuanto a tiempo de recuperación, si va a haber nuevas olas o nuevas disrupciones, cuáles son los cambios que va a haber en los patrones de consumo y cuáles están para quedarse, qué tipo de transformación va a haber en cada sector de actividad en el cual cada empresa está operando, cuál va a ser el impacto y las oportunidades que va a presentar digitalización y automatización, y cuál es el perfil de ese nuevo normal al que la empresa se va a enfrentar. Adicionalmente, muchas empresas van a tener que tener costos adicionales para poder implementar o cumplir con los protocolos de salud, y en algunos casos, tipo restaurantes o empresas de entretenimiento, también van a tener una disminución de su posibilidad de ocupación máxima. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, básicamente las empresas se enfrentan de la crisis donde están a ver cómo se reinventan de manera exitosa. En la siguiente lámina, digamos, les muestro un poco desde un punto de vista, digamos, financiero, cómo sería una ruta hasta la transformación rentable. Por un lado, hay que entender el negocio tal cual como está y pensarlo como si fuese un rompecabezas, pues las diferentes subunidades de negocio o cuáles son rentables, cuáles vale la pena mantener, cuáles no vale la pena mantener. Buscar las oportunidades de mejora de rentabilidad y flujo de caja, y les voy a hablar de 3 casos de éxito que muestran que realmente hay oportunidades significativas a veces con un trabajo rápido y compacto, ¿no? Están los escenarios probables y cuáles son esos triggers asociados, eso que hablaba Daniel, de diferentes escenarios futuros y cómo yo voy monitoreando qué pasa en el mercado para ver hacia cuál de los escenarios me estoy enfocando, y un nuevo modelo y una estrategia. En el caso de algunas empresas que tienen deudas muy altas, pues ese trabajo va a servir de base para hacer un trabajo con los bancos de reperfilamiento de deuda, ¿no? De hacer unas proyecciones en diferentes escenarios y ver qué es lo que la empresa es capaz de pagar. Pasemos a la siguiente para comenzar con el tema del webinar. Yo quiero hablar de un proceso bastante efectivo y rápido para mejorar la liquidez y buscar oportunidades de rentabilidad. ¿Se escucha bien? Sí, a mí te escuchamos. Y es un proceso que mantiene la agilidad para tomar las decisiones de negocios. ¿Sí? ¿Podemos seguir, Daniel? Y básicamente, para dar una cuantificación del impacto de ese tipo de proyectos, para empresas, en los casos que vamos a presentar, son empresas que han tenido ventas de entre $10 millones y $200 millones.
Y en esos proyectos hemos logrado conseguir con el equipo gerencial más de 150 puntos básicos de mejora de rentabilidad. En la práctica, para proyectos de ventas de 10 millones de dólares, estamos hablando mínimo $150,000. El de 200 millones fueron 3 millones de dólares. Y además una reducción sostenible del capital de trabajo. Entonces, es un trabajo, digamos, muy compacto, muy práctico, muy inmediato, pero que deja rastros para la evolución futura de la empresa. Voy a pasar ahorita a describirles un poco el proceso 360. Y lo primero que sucede es que hay un evento catalizador que moviliza la organización. En este caso, pues, la crisis COVID ha movido el piso para todas las empresas, pero ese proceso lo has aplicado, como lo veremos más adelante, para una empresa que va a salir a la bolsa. Es decir, lo importante es tener un evento catalizador, y si seguimos, que de alguna manera la empresa o la gerencia de la empresa transforma en una meta o un reto, cautivador y que emocione, que entusiasme al equipo gerencial. Una meta retadora que inspira al equipo. Y eso lo acompañamos por un proceso que sostiene la energía y el compromiso del equipo. Para que el equipo genere una serie, pasemos a la siguiente, para que el equipo genere una serie de iniciativas. Y esas iniciativas suelen ser numerosas y relevantes. Más adelante les voy a mostrar un caso en el cual hubo 110 iniciativas que generó la gerencia, ¿no? Esas iniciativas las agrupamos por temática y para esos temas asignamos equipos. Esos equipos que de alguna manera están conformados por personal que trabaja en esa área y ejecutivos que trabajan en áreas impactadas por ese tema o que impactan ese tema. Y hay un steering group que está formado por la gerencia y por los consultores que mantiene el foco en el progreso del proyecto, tiene reuniones regulares cada semana o cada 2 semanas con los líderes de los equipos y que mantiene el foco en que las iniciativas se vuelvan muy concretas y se cuantifiquen, de modo que estén listas como para potencial implementación si se aprueban. Aquí lo importante es, como ese es un proyecto que funciona en paralelo con la operación normal, que sea de un tiempo corto. Hemos hecho proyectos de esos, digamos, de detección de oportunidades de 4 semanas y que tenga un ritmo rápido para incentivar creatividad y concreción. Las claves para el éxito aquí son ver el negocio 360 grados, todas sus áreas, que todos los stakeholders participen, que se cuantifique el impacto en el flujo de caja de las iniciativas y después se va a una ejecución que está priorizada por impacto y por facilidad de ejecución. La ventaja de trabajar, de priorizar por impacto y facilidad de ejecución, es que a medida que la empresa y sus ejecutivos, su equipo, empieza a ver resultados, se entusiasma para seguir abordando las iniciativas que son de mayor complejidad y que requieren más esfuerzo. ¿De dónde van a venir esa lista de iniciativas? Pues hay 3 fuentes. La primera fuente viene de todas esas ideas que han estado flotando por la compañía en los últimos años y que no ha habido una oportunidad real de sentarse a revisarlas. La segunda fuente es que en los últimos 4 meses los ejecutivos de las empresas han estado trabajando muy activamente en implementar soluciones de corto plazo y hay ideas que han estado ahí que tal vez no han tenido la oportunidad de recibir un análisis más profundo, ¿no? Y la tercera es un checklist como este, donde, bueno, ¿dónde pueden estar las oportunidades? Pues, ¿cuáles son las diferentes áreas de actividad de la empresa? Que es lo que está en la columna izquierda. Y adicionalmente, capital de trabajo e inversiones. Es decir, en una situación como esta, ¿qué decisiones puedo tomar para mejorar mi capital de trabajo? Reducir mi inventario, disminuir mis cuentas por cobrar, aumentar mis cuentas por pagar. ¿Qué inversiones mantengo? ¿Qué nuevas inversiones tengo que hacer? Todas esas son decisiones que obviamente muy importantes para el flujo de caja. Y por otro lado, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, simplificar los restaurantes, tanto los de comida rápida como los de servicio en la mesa, han simplificado sus recetas, su menú para poder atender a los clientes en estas nuevas circunstancias. Automatizar o digitalizar, esto, bueno, todas las empresas han estado acelerando su automatización o digitalización. Nuevas maneras de trabajo, ¿cómo puedo convertir costos fijos en costos variables? ¿Qué outsourcing puedo hacer, por ejemplo, para reducir mis costos fijos? ¿Qué información necesito para poder monitorear el progreso de mis iniciativas y para poder delegar toma de decisiones? Y por último, resiliencia operacional. Al menos hay 2 áreas importantes, que es el área sanitaria y el área de cadena de suministros. ¿Cómo hago para proteger mis ventas, pero
a un costo razonable, ¿no? De modo que pueda tener mayor resiliencia operacional, pero sin invertir mucho dinero en eso. Ahora, un cronograma de actividades de un proyecto de este tipo básicamente puede llegar hasta unas 16 semanas. Lo hemos hecho en tiempos más breves. Las primeras 2 semanas básicamente entrevista con la alta gerencia, entender los procesos y definir procesos, equipos y la gobernanza del proyecto. Después vienen 4 semanas de detectar iniciativas, ver cuáles son los quick wins o mangos bajitos de fácil implementación e impacto, y empezar a revisar las otras iniciativas. Después, si se está haciendo un proyecto, un proceso de prospección, entonces hay posibles escenarios futuros. ¿Cómo podemos, qué iniciativas surgen o qué proyectos pueden surgir asociados a los escenarios futuros? Y de ahí sacar un menú de acciones. Ese menú de acciones cuantificado, concreto y priorizado por impacto y por complejidad de ejecución. Y por último, un plan de acción tipo Lego. Lo llamo tipo Lego porque de alguna manera hay una serie de acciones o iniciativas que surgen ahí que son válidas e importantes, sea cual sea el escenario. Entonces son como las robustas, las que no me limitan en cuanto a toma de decisiones dependiendo de qué escenario se presente. Y en la parte Lego tiene que ver con las diferentes acciones posibles que ya tengo preparadas y tengo listas en la medida que ya me acerque o se empiece a manifestar algunos de los escenarios prospectivos, digamos, que hemos trabajado, pues ya yo sé que tengo que implementar estas iniciativas. Si pasamos a la siguiente, voy a conversar de los casos de éxito. El primero, 2006, en Moscú, una empresa donde yo estaba asesorando y trabajando, de restaurantes de servicio en la mesa, una empresa que cotiza públicamente, por eso puedo hablar un poco de las cifras, $200 millones de venta, 200 restaurantes en aquel momento. Se hizo durante un mes un trabajo con todo el equipo gerencial y, como pueden ver, con las áreas impactadas, básicamente cubrió el 360 de la organización. Y el impacto en un año fue de 150 puntos básicos en el margen de EBITDA, que obviamente se reflejó en la valoración cuando salimos a la bolsa. La segunda empresa, un proyecto un poco más reciente, una empresa de moda. Aquí el 360 también cubrió cómo me enfoco en los nichos más rentables, cómo vuelvo más rentables los nichos que son menos rentables, cómo puedo hacer ajustes en políticas comerciales, crédito y cobranza, cómo puedo racionalizar los inventarios y cómo puedo ajustar la organización y los procesos para eso que viene, que estoy digamos, proyectando a futuro. Aquí hubo una mejora de más de 150 puntos básicos en margen de EBITDA y 20% de reducción en inventario, que fueron $4 millones. Entonces, digamos, ese tipo de proyectos genera mejora en caja puntual que se sostiene en el tiempo, como mejoras en inventario, y mejoras, digamos, que se repiten año tras año, como por ejemplo las mejoras en la rentabilidad. El tercer proyecto es un proyecto de este año, y aquí yo quisiera detenerme un poquito más, ¿no? Es una empresa del sector farmacéutico, una operación regional. Arrancamos el proyecto en febrero, el 3 de febrero. Ahí hicimos 2 trabajos con el equipo gerencial, después de haber revisado obviamente toda la información y tener algunas entrevistas. Lo primero fue un taller para familiarizar a todos los gerentes, no solo, obviamente los financieros están familiarizados, con el concepto de flujo de caja libre y el impacto de las decisiones en el flujo de caja libre. Después de un taller de 3 horas, ya se dieron cuenta que ciertas negociaciones que estaban haciendo tenían que reajustarlas porque el impacto de esas negociaciones digamos, el requerimiento de capital de trabajo era significativa, ¿no? Les pedimos como segunda actividad a cada gerente que trabajara con su equipo y que trajera iniciativas de mejora, tanto en su gerencia como en las otras gerencias. Y cuando las consolidamos, tomó 2 días, logramos 110 iniciativas. Cuando revisamos las 110 iniciativas con todos los gerentes de nuevo, porque fue un proceso, digamos, a libro abierto, nos dimos cuenta que una buena cantidad de esas iniciativas se podían implementar durante el 2020. Y la empresa estaba en el proceso de terminar su segunda revisión del presupuesto para el 2020 para presentarlo a la Junta. Entonces, dividimos el proceso en 2 etapas. Primera etapa, vamos a ajustar el presupuesto. Hicimos 3 meses de trabajo. Una, ventas, para revisar bien la proyección de ventas, y otra para costos y gastos de operación, y otra para gastos administrativos y gastos generales. Pues básicamente en ese proceso se logró $350 mil de ahorro en gastos, aún habiendo ajustado un poco hacia abajo las ventas, ¿no?
Una vez terminado y aprobado el proyecto, se decretó la pandemia COVID, ya la cosa era como mucho más real. La Junta le pidió a la empresa que actualizara las proyecciones un escenario COVID. Y utilizaron la misma dinámica para en 2 semanas pues, producir un escenario actualizado. Una vez que ya pues, la Junta les aprobó el escenario COVID, el presupuesto COVID, volvimos a la lista de 110 iniciativas y seleccionamos de ahí 7 iniciativas. 4 en política comercial y 3 en cadena de suministro. En política comercial, una de ellas es básicamente tomar las diferentes líneas de producto y definir categorías en las diferentes líneas de producto para poder hacer una estrategia diferenciada de mercadeo y mucho más enfocada, digamos, por categoría. En el caso del proceso de cadena de suministro, por ejemplo, uno de las mesas ha estado trabajando en un proceso para poder sincronizar lo que es la demanda de los diferentes mercados y diferentes líneas con el proceso de producción, para, por un lado, mejorar el nivel de servicio a los clientes, digamos, de entrega de los pedidos, y por otro lado, minimizar la cantidad de inventario y la cantidad de posible pérdida, tanto de materia prima como de productos terminados por vencimiento, digamos, ¿no? Este proceso termina ahora en agosto. El proyecto va a tener una siguiente etapa, que es que, por un lado, en el presupuesto del 2021, estas 4 mesas van a ver reflejadas todo su impacto. 2 de las iniciativas que quedaron pendientes, más nuevas iniciativas que la gerencia tiene en este momento, se va a definir qué proyectos quieren manejar para el año que viene. Y por último, como esto es un proyecto, una empresa que tiene muchos, el crecimiento viene en nuevos productos, vamos a trabajar, cuantificar con unas proyecciones financieras bien razonablemente detalladas lo que es la perspectiva de la empresa financieramente a 4 o 5 años para que ellos puedan planificar sus necesidades de financiamiento. Para terminar, me gustaría simplemente resumir. El proceso permite esencialmente generar, evaluar, cuantificar y priorizar el Pareto de oportunidades de mejora. Aquí vamos por el Pareto. Empoderar al equipo, porque ahora todo el mundo siente que puede opinar y discutir las cosas. Genera una cultura financiera en la organización, porque todos esos equipos de trabajo, que muchos de ellos no son financieros ni tienen experiencia financiera, aprenden a trabajar con casos de negocio sencillos para poder argumentar su caso. Potencia las interacciones efectivas a todo el nivel, porque ya gente de diferentes departamentos que no tenían la oportunidad de conversar y discutir, han estado en los equipos de trabajo discutiendo, y es como un proyecto que entusiasma a toda la compañía, ¿no? Y por último, si es en combinación con un direccionamiento estratégico, y además se hacen unas proyecciones financieras y se cuantifican, digamos, el potencial de esas estrategias, permite hacer una estrategia que maximice el valor para los accionistas. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, y muchas gracias, Daniel, por la invitación, y pasamos a preguntas que puedan tener. Sí, muchas gracias, Amin. Y sin duda, pues en el proyecto de moda que compartimos, se lograron resultados muy interesantes. Esta es una compañía que, me corriges, Amin, se facturaba tal vez unos 50 millones de dólares 3, 5 años atrás, y pasó a casi 200 millones de dólares, ¿no? Cuando yo trabajé con ellos, facturaban alrededor de 120 millones de dólares. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a hacerle las encuestas, Min. Le vamos a compartir a todos los participantes las preguntas que teníamos ya predeterminadas. Entonces, Master, si nos ayudas a pasársela a todos los participantes de manera que puedan responder. Les vamos a dar entre 10 y 15 segundos para que puedan responder por cada pregunta, y vamos viendo los resultados. Ahora, muy bien, es importante, discúlpenme, hago mención, que se registren aquellos que estén interesados, porque les vamos a hacer llegar luego las estadísticas alrededor de este estudio que estamos haciendo, más unos que ya hicimos previamente la semana pasada. Entonces, para que por favor asegure su registro. La primera pregunta que le queremos hacer, y ya Amin lo había planteado, era ¿en cuál año estima que sus ventas recuperen el nivel del 2019? La opción hay 2020, 2021, 2022, 2023 o más. Entonces, por favor, respondan
Les vamos a dar 10 segundos. Una pregunta, Daniel, ¿todos están viendo los resultados de la encuesta o tenemos que compartir con ellos los resultados? Ellos ven también los resultados. Perfecto. Aquí dicen que no están viendo. Entonces, déjame resumir aquí. 16% opina que van a ver los mismos resultados del 19 en el 2020, 40% en el 21, 15% en el 22 y 30% en el 23 o más arriba. Eso quiere decir que 45% están esperando como mínimo 2 años para llegar a los niveles del 2019. Ya, ahí ya ellos ven los resultados. ¿Ya lo están viendo ahí? Ya se ve. Sí, ya se ve. Entonces, de las personas que están presentes en el estudio, piensan que el 15% en este 2020, el 40%, la mayoría piensa que el 2021, 15% el 2022, pero hay un 30% de las personas que están acá que piensan que del 2023 a más. Muy bien, muchas gracias. Sigamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es: considera que su empresa está actualmente en su nivel óptimo de rentabilidad dada la coyuntura. Entonces, las opciones son: totalmente en desacuerdo, no están en mi nivel óptimo de rentabilidad. Entonces toma la opción 1, opción 2, en desacuerdo, opción 3, ni de acuerdo ni en desacuerdo, es decir, está como equilibrado. Si usted tiene un nivel óptimo de rentabilidad a la coyuntura, de acuerdo es la opción 4 y totalmente de acuerdo la opción 5. Entonces los invito a votar, por favor. 10 segundos para ver los resultados. Nivel óptimo de rentabilidad dada la coyuntura. Muy bien, vamos a ver los resultados. El 30% dice totalmente en desacuerdo, no están teniendo los niveles óptimos. En desacuerdo el 65%. En opción 3 y 4 hay 0 respuestas. Solamente hay un 5% que habla de que está totalmente de acuerdo con que en este momento tiene los niveles óptimos de rentabilidad. Pero el 95% de las compañías acá representadas están siendo conscientes de que las rentabilidades es algo que no se están dando como se necesita. Muy bien, vamos con la tercera pregunta, por favor. ¿Considera que su equipo toma regularmente decisiones con base en su impacto en el flujo de caja? Aquí yo quisiera ampliar un poco más. No estamos hablando del equipo financiero, estás hablando de cualquier miembro del En equipo. toda la organización. En cualquier área de actividad. Sí, muy bien. La cultura financiera integral. Bien. Entonces, aquí la pregunta, como bien lo plantea Mine, es: ¿usted considera que todo el equipo de la compañía, todos los gerentes, directivos, etcétera, toma regularmente decisiones con base en el impacto que esa decisión o esa estrategia va a tener en el flujo de caja? ¿O toman decisiones solamente pensando si acaso en un presupuesto? Entonces, tienen las 5 opciones, por favor, responda. Demos unos 10 segundos más y miramos los resultados. Perfecto. A ver, ¿cómo nos dieron los resultados, Master, por favor? Totalmente en desacuerdo, el 17%. ¿Sí?
que no toman decisiones pensando en el flujo. En desacuerdo el 28%. De acuerdo el 6%. Ni de acuerdo ni de desacuerdo el 6%. De acuerdo el 39%. Y totalmente de acuerdo el 11%. Digamos que aquí las respuestas están bastante equilibradas. Podríamos hablar que la media piensa que sus equipos no toman las decisiones pensando en el flujo de caja, pero hay otras compañías acá representadas que efectivamente dicen las personas dentro de mi organización, gerentes directivos, toman decisiones pensando en su impacto en flujo de caja. Interesante. Vamos con la siguiente pregunta. De las siguientes áreas o procesos, escoja por favor 2 de las que tienen mayor potencial de contribuir a la mejora de la rentabilidad y flujo de caja de su compañía. Es decir, dicho de otra manera, ¿cuáles de estas áreas, mencione 2, tenemos la posibilidad de tener un mejor uso de los recursos? Puede generarse eficiencias. ¿En cuál proceso? 2 de estos, ¿piensa usted que puede generar eficiencias en términos de recursos? A, ventas; B, mercadeo; C, servicio al cliente; D, cadena de suministros; E, producción; F, operaciones; G, funciones de soporte; capital de trabajo, inversiones. Entonces tienen 10 segundos, por favor, para darnos su aporte. Daniel, Solo es a tomar una opción. ¿Solo está dejando tomar una opción? Sí. Ok, muchas gracias por comentarnos. Tomen entonces la opción del proceso o área que creen que puede tener mayor eficiencias o contribución en la rentabilidad. Pueden escoger entonces la que más, por favor. Tenemos 10 segundos. Ya podemos cerrar. A ver cómo nos dieron los resultados. Ventas el 32%. Y cadena de suministros, lo que es compras y abastecimiento, también un 32%. En un nivel inferior está mercadeo y servicio al cliente. Pero vemos que en gran porcentaje los procesos comerciales, comercial entendido como ventas más servicio más mercadeo, tienen un alto potencial de eficiencias y sin duda compras y abastecimiento. Muchas gracias. Señor, sigue a mí. Una de las cosas interesantes en esto es que si, digamos, intuitivamente ya uno tiene una idea de cuáles son las áreas, cuando uno empieza a indagar, uno y las demás equipos gerencial, ver qué iniciativas específicas son las que me pueden ayudar a mejorar la rentabilidad, entonces ahí surge una buena cantidad de iniciativas. Entonces es como muy natural trabajar con los equipos y generar ideas y después explorarlas, ¿no? Sí, perfecto. ¿Tenemos otra pregunta, Máster? ¿O eran todas las preguntas que teníamos? A mí me... 4 preguntas únicamente. Sí, muy bien. Listo. Muchas gracias. Vamos a cerrar simplemente con unas preguntas pues si alguien tiene una pregunta puntual para mí o para mí, con un marco de respuesta no superior a 60 segundos. Es parte de lo que vamos a hacer. Entonces, Máster, nos ayudas a moderar. Si quieren por el chat, nos quieren colocar alguna pregunta importante que tengan, con gusto la respondemos y posterior a eso damos cierre al webinar. Denme un segundo que acá estoy recibiendo unas por otra fuente. La primera pregunta que me hacen,
que me hacen aquí, y creo que la respondí, pero voy a volver a plantearla, es ¿qué diferencia hay entre un direccionamiento estratégico prospectivo y un plan estratégico? Entonces, parte de lo que yo les mencionaba es que muchas compañías, cuando se les pregunta si tiene un direccionamiento estratégico, responden sí, pero pensando en plan estratégico, que es un plan de qué va a hacer esa compañía en el año, cuáles son los proyectos, iniciativas, programas que van a desarrollar en ese año para responder a las metas que tienen para ese año. Un direccionamiento estratégico prospectivo realmente es un marco estratégico a más de 5 años en donde yo hago unos análisis de cómo quiero ver mi organización en 5 años, qué quiero lograr, cuáles son los niveles de relacionamiento, cuáles son las cifras que espero que mi negocio dé. Entonces, esa es la diferencia puntual. Aquí hay una pregunta que quisiera contestar. Sí, sigue. Pregunta que si el impacto de las mejoras del modelo 360 en 150 puntos básicos se traduce en 0,15% sobre ventas. No, es 1,5% sobre ventas. Es decir, 1,5% sobre las ventas. 100 veces eso. Y por otro lado, preguntan qué relación tiene el 360 con metodologías ágiles. Mira, no soy especialista en metodologías ágiles, pero sí sé que parte del espíritu de metodologías ágiles, de avanzar rápido, de hacer, está ahí. Pero no, la verdad que no te podría comparar con precisión. Muy bien. Hay otra pregunta que me llega acá por otra fuente y es, ¿cuáles son las 2 estrategias que puede implementar una compañía en estos momentos? 2 estrategias de negocios. Bueno, acá yo siempre hago recomendación de 2 estrategias puntuales, que son las 2 diversificaciones, diversificación concéntrica y diversificación conglomerada. Parte de lo que han dado, lo que se ha hecho notorio en los resultados de los negocios, es que las compañías que lograron diversificar con bastante agilidad y flexibilidad son los que menos impactados en ventas y en rentabilidad están teniendo ahorita. ¿Por qué? Porque tienen más canales de ingreso, más vías de ingreso. Entonces, los concéntricos, la diversificación concéntrica son negocios relacionados con mi core business actual. Mi diversificación conglomerada es cuando yo invierto o desarrollo negocios o portafolios que no tienen nada que ver con mi negocio actual. Eso ya es propio de cada junta directiva sobre qué diversifica, de qué manera diversifica, pero creo que eso es una buena recomendación. Hay otra pregunta. ¿Cuál es el impacto de vivir y alinear el propósito superior en la compañía, en los resultados y en la estrategia de la compañía? Esa es una muy buena pregunta y la relación, el impacto de alinear es total y parto de algo y ahorita complementas a mí. En este momento, todas las personas, hablando sobre todo los negocios que son business to consumer o business to agent, B2C o B2A, una gran tendencia es que la gente está queriendo saber cuál es la corporación y cuál es el propósito superior detrás de ese producto, de ese servicio. Si yo no tengo claro cuál es mi propósito superior, es difícil que yo luego no clarifique cómo mi producto y mi servicio va a impactar un mercado, y sin yo tener clara esa claridad, pues obviamente los retornos financieros por las ventas también van a quedar un poco desdibujadas. Entonces, una recomendación ahorita es que todo negocio, toda compañía, clarifique cuál es su propósito superior. Dado su propósito superior, revise de qué manera va a abordar con esas propuestas de valor, esos atributos al mercado, en beneficio de maximizar las ventas y que eso al final impacte el valor patrimonial de la compañía. No sé si quieras aportar algo adicional a mí. No, está bien con lo que has comentado. No. Muy bien. Mira. ¿A qué se refiere con valor? ¿A qué se refiere valor compartido sostenible y cómo se aplica en una compañía, me imagino? Bueno, valor compartido básicamente, y Michael Porter lo habla bastante y hay diferentes
personas en el mundo que lo están hablando, y hace referencia a que en esta coyuntura ninguna compañía va a poder ser exitosa sola. Uno tiene que apoyarse en todos los stakeholders o las audiencias clave alrededor de mi compañía. La banca, la academia, los proveedores, los clientes, los empleados, los socios, los entes regulatorios, entes gubernamentales, en fin, todas las audiencias clave. Y lo que debe buscar cada compañía es que debe tener una estrategia clara de relacionamiento y ganar con cada audiencia clave en función del futuro de la organización. Y a eso se hace referencia el valor compartido sostenible. Es como yo genero estrategias y relacionamientos a largo plazo, generando ganancias desde todas las perspectivas. Y en una startup igual, digamos que funciona de la misma manera. ¿Se puede escuchar en otro momento? Sí, efectivamente nosotros lo vamos a montar en el canal de YouTube corporativo de Prominence Partners y les vamos a compartir el link para que lo puedan extender, o si usted quiere verlo nuevamente, lo va a poder tener con facilidad. Pienso que con esto queremos agradecerles a todas las personas que han estado participando de este espacio, de este webinar. Estamos atentos a cualquier contacto, duda, inquietud. Si esto es un directivo, gerente de una organización, un miembro de junta directiva, estamos atentos como firma especializada en estos temas a apoyarlo. Y bueno, si hay personas incluso de otros países, porque acá me están pasando efectivamente que hay el dato de que hay personas de otros países, como les comentábamos, Prominence Partners tiene operación desde Estados Unidos hasta Chile a través de 2 corporaciones, una en los Estados Unidos y una en Colombia. En los Estados Unidos maneja todo el clúster de Estados Unidos y Centroamérica y el Caribe, y desde la corporación en Colombia maneja el clúster de Sudamérica. Entonces, estamos atentos. El sitio web www.prominence.partners. Muchas gracias a todos, éxitos en su gestión y estén atentos porque siguen varios espacios adicionales. Amin, te doy la palabra. Muchísimas gracias a todos por participar y encantados de darles más información si tienen interés en el tema. Bueno, un gusto, que estén muy bien, buenas noches. Hasta luego. Luego.